Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Novels and Novels Talk, el espacio donde conversaremos sin mucho protocolo y edición sobre temas relacionados con el mundo del anime, el manga y las novelas. La plática del día de hoy surge por una pregunta que yo me he hecho durante más de una ocasión y que seguramente ustedes también han tenido en algún momento de su vida, en algún momento en que han estado sumergidos en este mundo de las novelas ligeras. ¿Por qué una novela ligera es tan larga? ¿Qué hace que una novela ligera sea tan larga? Son preguntas que yo constantemente me hago. Y yo creo que es válido porque cuando uno revisa novelas ligeras, uno ve novelas que tienen 15, 20, 30, 25... 50 tomos y uno dice, ¿por qué son tan largas? ¿Qué pasa aquí? Y quizás en un primer momento esto pueda parecer como una pregunta tonta, pero cuando uno lo compara o lo contrasta con el mundo occidental, quizás se entienda un poco más o se justifique más el porqué de esta pregunta o la razón de esta pregunta. Y yo creo que es válido, porque cuando uno revisa las sagas juveniles de aquí de Occidente, uno observa que las sagas están conformadas por trilogías, pentalogías, heptalogías, y ya cuando estamos cayendo en 8, 9, 10 libros ya estamos como que comenzando a entrar en suelos inexplorados, porque no se acostumbra a trabajar con semejante cantidad de libros. Sin embargo, en las novelas ligeras, que una serie tenga 7 u 8 libros es algo prácticamente rutinario. Y por ende no puedo evitar hacerme ese cuestionamiento: ¿por qué las novelas ligeras son tan largas? Y cuando uno empieza a ver la cantidad de tomos que tienen estas series, uno no puede evitar como que comenzar a desarmarlas o a estructurarlas, porque esa pregunta nos obliga a hacer una serie de preguntas, ¿no? Que giran alrededor de estas novelas ligeras, de esta cantidad de tomos, de esta cantidad de libros con que suele escribirse las novelas ligeras. ¿Cuántas novelas ligeras realmente han merecido la pena haber existido? Es decir, cuando uno revisa las novelas ligeras, estas sagas de novelas ligeras, estas series, uno a veces se topa con libros que realmente no aportan absolutamente nada a la historia. Y quizás esta afirmación sea un poco dura en un primer momento, pero nuevamente hay que como que contrastarlo con el mundo occidental. Y es que cuando uno revisa las sagas literarias, difícilmente uno va a conseguir un libro dedicado a la cita entre un protagonista y una chica, o una saga, o mejor dicho, o un libro que narre estupideces que hacen los personajes, por darle un nombre rápido a esto que quiero expresar. También esta pregunta que acabo de hacer nos hace caer en la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuántas novelas se sienten a la deriva, como que no van a ningún lado? Y es que si bien existen novelas donde pareciera que hacen tomos que realmente no aportan absolutamente nada a la historia, también hay novelas que empiezan a caer como en la repetición, que no se siente que la novela va a alguna parte, que es simplemente como que cuentas historias aisladas, como que agarré estos mismos personajes y ahora los metes en otra aventura y en otra aventura, pero no sientes como que realmente la historia está avanzando o que la historia está circulando de alguna forma. Simplemente están los personajes ahí y ya, que tú realmente pudiste haber completado una historia en un único tomo, en 2 o incluso 3. Y estas son preguntas que seguramente ustedes se hacen, porque a veces
uno dice, ¿por qué estoy leyendo esto? ¿Por qué estoy leyendo tantos libros? Y entonces seguramente si uno hace este siguiente ejercicio, agarran una serie y vamos a pensar que esa serie tiene 20 tomos. De esos 20 tomos que ustedes han leído, ¿han quedado realmente emocionados y conformes con cada uno de esos 20 tomos? Seguramente no. Seguramente de esos 20 tomos les ha gustado realmente 3 o 4, 5, 10, 12. Pero que te hayan gustado los 20 tomos, lo dudo. Y entonces eso me obliga a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué no el autor no se detiene un momento y trata de organizar esas historias como con más detalle? ¿Por qué no las trata de juntar? ¿Por qué no intenta hacer otra manera de soltarlas? Porque es que pareciera como que a veces me da la sensación de que ellos están como que, oye, necesito publicar un tomo de esta serie porque bueno, para decir que publiqué algo este año, y hacen un tomo y ya, y no pasa nada. Es un tomo que no te deja nada, ni siquiera dudas. La única duda que te deja es cuándo me vas a realmente encarrilar con la historia. Y esto realmente me llama la atención, me inquieta. ¿Por qué las novelas ligeras son tan largas? Y entonces ya con esto les voy a hacer la última pregunta. Agarren la novela ligera que les parezca. Y vamos a pensar que esa novela ligera que tomaron tiene 20 tomos nuevamente. Y háganse la siguiente reflexión. Esa novela ligera no se pudo haber completado en 5 libros, no se pudo haber completado en 7. O por dar un número un poco más redondo, no se pudo completar en 10. Realmente hicieron falta, tuvo que haberse, o realmente tuvo que haber sido necesario haber hecho 20 tomos para contar una historia. Yo realmente me hago esa pregunta. Quizás es que los escritores son muy buenos contando esa historia, o son unos genios que tienen un super argumento y necesitan 1000 libros para contarlo. O es que ellos no tienen capacidad de síntesis para poder contarte eso sin tantos libros que no te van a ningún sitio. Evidentemente yo no tengo la respuesta, ni siquiera si se quiere yo he dado una opinión real al respecto. Yo simplemente me he hecho preguntas. Si a mí, por ejemplo, me tocara en una oportunidad de escribir una novela, se me diera la oportunidad de que se me publicara una novela y yo tuviese que contar una historia, yo creo que trataría de jugarme la historia en unos 7 libros. Y si quisiera extenderme así, pero mucho, 12, 13 libros, pero no más. Y ya con 13 estoy jugando con fuego. Pero entonces vemos series como Index que tienen 50 tomos. Vemos series como Crunchyroll Radio que tiene 25. Y así hay muchísimos más. Sword Art Online tiene 20. Y nuevamente yo me pregunto, ¿realmente era necesario 20 tomos, 25, 40 tomos para contar una historia? ¿Es que acaso tú no pudiste contar eso en menos tiempo? ¿En menos libros? ¿Cuántos de esos libros realmente han valido la pena? ¿Cuántos de esos libros pareciera como que llevaban a ningún lugar? ¿Cuántos de esos libros no pudieron haberse juntado con otro libro para que la cosa quedara más decente? ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué opinan de estas novelas ligeras que son tan largas? ¿Les agrada que sean tan largas? ¿O por el contrario creen que a veces son como unos libros que tú dices, ¿para qué carajo leí esto? ¿No? Que den lo mismo. En fin, chicos, esto era lo que yo quería comentar. Si se quiere, es como una espina que tenía clavada que quería comentar con ustedes. Y bueno, creo que llegó el momento de drenarla, ¿no? Ya será para otra próxima conversación. Recuerden que si les gustan estas pláticas, si les gusta algún video del canal, pueden suscribirse. Y si conocen a alguien que le pueda interesar el contenido de este canal, pues no duden en correr la voz. Eso me ayudaría muchísimo. Hasta la próxima, chicos, un abrazo.